¿qué tal? Yo soy Haynes y en este video vamos a hablar del aborto legal y porque yo creo que es lo mejor que podría pasarle a la sociedad básicamente. Para empezar este video creo que tengo que dar mi opinión. La verdad que soy una persona que está completamente a favor del aborto legal y seguro soy una gran creadora de la frase educación sexual para concientizar, preservativos para prevenir y aborto para no morir. La realidad que yo encuentro es que las mujeres y las personas en general tienen que ser completamente dueñas de su propio cuerpo. Yo creo que no soy nadie, ni yo ni otra persona, para decirle a alguien qué hacer, cuándo embarazarse, cuándo tener un hijo y cómo criarlo. Las personas están en contra del aborto porque realmente están desinformadas, porque hoy en día no tenemos los medios que puedan llegar a informarnos, ya que está regida por el machismo y por la iglesia. El primer tema que me gustaría tocar en este video es la frase de que si legalizamos el aborto, todas las mujeres van a querer abortar en vez de utilizar preservativo. Es que al igual que un embarazo, abortar solo se puede realizar 2 veces al año, no por un tema de ley, sino por un tema de salud física. Queda muy destruido, realmente no es lindo abortar. Quiero dejar en claro esa idea. Fíjense que hay un embrión ahí, el útero realiza un montón de cambios para albergar a una célula en crecimiento en nuestro organismo y esos cambios no pueden revertirse de un día para el otro. Así uno se tome el trabajo de pasar por un aborto legal, de pasar por una cirugía. El tema que quisiera tocar es el muy controversial: una célula en crecimiento es un bebé y un bebé es una vida. La realidad es que el embrión comienza a considerarse un bebé después de los 6 meses, si mal no me equivoco, no recuerdo si eran los 3 o los 6, en donde la célula en crecimiento o el ser en potencia que está dentro del embrión pasa a desarrollar el sistema nervioso. Ya en crecimiento no pasa mucho de ser así. No tiene sistema nervioso, no sufre, no siente el amor, no es un bebé, no es una vida. Y para que se den una idea, en muchos países en donde está legalizado el aborto, este se lleva a cabo aspirándolo. O sea, si el embrión es aspirable, imagínense que no tiene que ser algo muy grande. Otra frase que se suele decir mucho en este tema del aborto es: bueno, si no quería quedar embarazada y no tiene preservativos, que no coja. Y claramente es mucho más fácil prohibirle a una persona que disfrute de su sexualidad, sobre todo si es mujer, antes que darle una solución real a sus problemas. Anteriormente, la idea del aborto legal viene acompañada también de la idea de prevención, del uso de preservativos y de lo que se llama la educación sexual integral, que se viene llevando a cabo, o básicamente se trata de presentar muchas veces en la Cámara de Diputados y en el Ministerio de Educación, que consiste en la educación sexual que nosotros recibimos en el colegio a partir de 6º grado, casi siempre es 6º grado, pero de una forma más modernizada y teniendo en cuenta muchas cuestiones que hoy en día no se tienen en cuenta y que deberían tenerse en cuenta a la hora de decirle a una persona cómo funciona su cuerpo. Pero muchas de las cosas que engloba la educación sexual integral son la diferencia entre sexo y género, la existencia de más de 2 géneros o 3, y esto de borrar la idea de que la pérdida de virginidad existe y de que tiene que ser algo doloroso, y digamos que de alguna forma aclarar y modernizar qué es ser sexualmente activo. Muy frágil, es un tema que hay que tomarlo muy con pinzas, porque sí, la educación sexual está por ley, se supone que toda persona que vaya al colegio tiene que recibir una educación sexual de una forma u otra, pero la realidad es que muchas de las chicas que hoy en día terminan muertas por un aborto a medio ser, un aborto hecho en las condiciones en las que no se tienen que hacer, digamos, son chicas que durante su vida no tuvieron la posibilidad de acudir a un colegio
de tener educación sexual, o de que siquiera les explicaran cómo funciona su cuerpo, de recibir ayuda, de recibir preservativos, de recibir pastillas, porque aunque están los preservativos gratis, los preservativos del gobierno y todas esas cosas, muchas veces en las salitas no hay, muchas veces en las salitas tampoco hay pastillas anticonceptivas o pastillas del día después. Y es un tema que sería muy fácil decir, enseñarles a usar preservativo y ya está, o decir que tendría que seguir siendo ilegal por un tema de que hoy en día por ley está contemplado el tema de la educación sexual y del uso de profilácticos. La verdad es que aunque pase todo esto, no vivimos en una utopía, no es un país perfecto. El aborto legal, seguro y gratuito, lo que se busca es que muchas chicas que no tienen hoy en día la posibilidad de acceder a pastillas como lo son el misoprostol, que aunque es un medicamento para úlceras estomacales, ayuda a detener el embarazo con unos riesgos bastante grandes, pero de los que probablemente hablaré más adelante o capaz en otro video, mueran en una clínica clandestina o en su propia casa tratando de llevar a cabo un aborto con, por ejemplo, agujas de tejer o una percha porque no tienen los 1.200 pesos para comprar una pastilla de misoprostol. Muchas veces estas chicas son chicas en situación de calle, chicas víctimas de violaciones, embarazos, víctimas de relaciones incestuosas, con o sin violación de por medio. Sé muy lejos para hablar de cifras en sociedades en las que el aborto está legalizado. Sin ir muy lejos podemos hablar de Uruguay, que está al lado nuestro y legalizó el aborto en el 2012. En lo que va de todo este tiempo, según varias encuestas, una sola mujer, desde que el aborto es legal, murió en una situación de aborto clandestino cuando trató de realizarse un aborto con agujas de tejer. O sea, en un país de muchos habitantes, de muchas mujeres, desde que se legalizó el aborto hubo un solo aborto clandestino y una sola muerte de una sola mujer. Para resumir, claramente para mí, y espero que para ustedes, si no lo habían considerado hasta el día de hoy, el aborto en este país debería ser completamente ilegal. Creo que no somos nadie para decidir sobre la sexualidad de una persona, sobre los tiempos de una mujer para tener un hijo o no. Y que esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo de todo lo que dije, que probablemente haya sido muy largo, y espero hacer otro más. Saludos.